Jorge tiene una carrera científica muy dilatada. Ha ocupado puestos de muchísima relevancia en distintos países de Europa y en Estados Unidos durante muchísimos años. Y bueno, simplemente comentar que tiene un blog con más de 2000 entradas que se llama Kilo de Ciencia, que animo a todos a que visitéis, que es muy interesante. Y también tiene un podcast de ciencia que es número 1 en iTunes, pues con algunos de ellos con más de 10 millones de descargas, en cienciaes.com, que es un proyecto que lleva ya más de 8 años financiado por la FECIT. Y bueno, pues además creo que es evidente que probablemente sea uno de los mejores divulgadores que tenemos en Albacete y en Castilla-La Mancha. Así que todo un honor presentar a Jorge y nada, te dejo que seas tú el que hables. Gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, buenas noches, ya son buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor volver a estar aquí un año más. El año pasado también estuve y es siempre un placer tener la oportunidad de hacer algo que me gusta mucho, que realmente es una pasión, que es divulgar la ciencia. Así que os agradezco que me deis esa oportunidad. Me gustaría también, felicitar a la anterior presentadora, la anterior ponente, que me parece que ha hecho una charla muy buena, que ha interesado mucho. Y a mí particularmente ha habido una cosa de esa charla que me ha dejado muy impresionado. Seguramente no es lo que esperáis. Yo no me esperaba ver en esa charla una foto, un dibujo de Francisco Grande Cobian. Ese señor que pareció mayor, ese señor fue mi primer profesor de bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y fue mi director de tesina. Fue el que me inició en la investigación. Así que me ha dejado muy impresionado ver en esa charla a mi antiguo profesor. Así que con estas ganas, con este impulso de ver a esa persona que me impulsó, pues vamos a empezar la charla que he titulado Vida, Guerra, Información y CRISPR. Y claro, primero de todo vamos a hablar del ADN y supongo que aquí todo el mundo sabrá que el ADN es una ristra de letras, vamos a poner, y que contiene la información genética, de acuerdo al orden de esas letras, ¿vale? La mayoría de las personas, esto no va, a ver. No funciona, pues si falla va a ser un problema porque tenemos un montón de... A ver. No funciona. A ver si funciona ahora. Igual no era... A ver. Ahora, vale. Bueno, la mayoría de vosotros supongo que sabréis o tenéis una idea de lo que es la vida, de lo que es la guerra, de lo que es información, aunque ahora vamos a ver que a lo mejor la idea que tenéis no es exactamente correcta, pero la mayoría de vosotros seguramente no tenéis ni idea de qué es CRISPR. ¿Me equivoco o no? CRISPR, esto no sonará, ¿no? Bueno, pues CRISPR es una tecnología, vamos a llamarlo tecnología, que va a revolucionar la edición genética. Es decir, vamos a modificar de manera bastante fácil la información genética, es decir, lo que contienen los genes, y por tanto vamos a poder modificar organismos, vamos a poder hacer muchas cosas con esa tecnología. Y de esto es lo que voy a hablar hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es CRISPR, como acabo de decir. CRISPR es un sistema molecular enzimático, o sea, cataliza reacciones químicas. Volvemos a la química, donde todo era química, ¿verdad? Esto también es química. Este sistema es capaz de modificar la información genética, como acabo de decir. CRISPR puede permitir la generación de genes nuevos y la reparación de genes defectuosos. Conviene aquí recordar lo que es un gen, que no es solo un fragmento de ADN. Yo lo considero mejor que es un fragmento de ADN, pero que contiene información para generar una pieza de la maquinaria celular, algo que hace que la célula funcione, que se integra en ese sistema de las células. Estas piezas de esta maquinaria permiten a las células, obviamente, efectuar todas sus funciones, que están encaminadas a la supervivencia y a la reproducción de los organismos. Que es que no me grababan. Hola, ¿qué tal? Ahora ya sí salgo.
Vale, aquí estoy un poco que me mareo de ver la letra, pero bueno. Entonces, vamos a ver qué es la vida. La vida, decía uno, que es aquello que va sucediendo mientras estamos ocupados haciendo planes. Esto lo decía John Lennon. Aquí tenéis un ejemplo de la vida en dos fotos, dos fotografías, los planes que se hacían y lo que es la realidad, ¿verdad? La vida también puede ser algo que comienzas a comprender cuando está a punto de terminarse. También un pensamiento filosófico un poco profundo, ¿no? Pero obviamente a mí me interesa la vida desde el punto de vista de las moléculas, de lo que hace que la vida funcione. ¿Y qué es la vida? Pues una de las cosas que creo que es una simbiosis molecular que genera sistemas complejos capaces de reproducirse. Esto de simbiosis molecular, seguramente los que están interesados en esto, a lo mejor no lo han visto por ahí escrito. Una simbiosis sabemos que es una colaboración entre dos organismos que se ayudan mutuamente a sobrevivir. Bueno, las moléculas también se ayudan mutuamente a sobrevivir, también se ayudan mutuamente a reproducirse y obviamente a perdurar en el tiempo. Luego, esto sería una definición de vida. Pero también otra posibilidad es que la vida es una guerra de información. ¿Por qué decimos que la vida es una guerra de información? Bueno, para saber por qué, primero habrá que saber qué es información desde el punto de vista de la vida. Desde el punto de vista de la vida corriente, la información sabemos todo lo que es, una entidad que resuelve la incertidumbre, quién ha ganado o quién va ganando en el partido de esta noche. Ya sé que no estáis aquí, en fin, os agradezco que estéis aquí en lugar de estar viendo el partido, pero eso será una entidad que resuelve esa incertidumbre o algo que proporciona una respuesta a alguna cuestión. Pero desde el punto de vista de los sistemas vivos, la información la constituyen conjuntos de moléculas que poseen dos propiedades fundamentales. Una, orden y estructura. Evidentemente, sin orden y sin estructura no es posible la información. Esto en la vida corriente tampoco. O sea, si leemos un texto que tiene información es porque hay un orden y una estructura en las letras, en la materia que está sobre el papel o que está en la pantalla del ordenador. Es evidente que es necesario orden y estructura. Pero en el caso de los sistemas vivos hace falta también una capacidad para generar sistemas materiales que se copien, es decir, que mantengan esas moléculas copiadas y mantengan esas moléculas en el tiempo, manteniendo, por supuesto, el orden y la estructura. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida? Pues, aquí titulo esto, tribus guerreras de ADN. Es que resulta que cada especie viva, yo considero que es lo que yo llamo una tribu guerrera de ADN. Tenemos los genes y esos genes están formando una tribu, es decir, un conjunto de genes que forman un conjunto, un organismo, obviamente. Entonces es una tribu de ADN. Y cada tribu persigue expandir su ADN a expensas de las demás tribus. Y esto evidentemente supone la guerra. El ADN es, por supuesto, la molécula que contiene la información para generar estos sistemas encaminados a conseguir este fin, es decir, conseguir la expansión. Luego estamos en una guerra expansiva. Los animales y las plantas son ejemplos de los sistemas que las tribus de ADN han generado en su guerra expansiva. Y, por supuesto, nosotros somos uno de esos sistemas. O sea, realmente, animales y plantas son solamente sistemas materiales que el ADN ha sido capaz de construir con la única intención de reproducirse en el tiempo. Por tanto, todos somos, o sea, cada especie es una tribu de ADN que está en guerra con otras tribus. Eso quiere decir que, como toda guerra, hacen falta servicios de inteligencia. La guerra de información, que es la vida, propicia la aparición de servicios de espionaje que roban información al enemigo. Entonces, si el conocimiento es poder, la información bien utilizada es también poder. ¿Poder para qué? Pues para sobrevivir y para eliminar a los competidores. Sin la supervivencia no se puede conseguir esa expansión de las tribus, que es esta guerra del ADN. Bueno, a pesar de lo que acabo de decir, nos podemos preguntar, ¿realmente estamos en guerra? Bueno, pues sí, la guerra es una cuestión cotidiana. La guerra de información se observa todos los días. Todos los días se observa esa guerra en la actividad del sistema inmune, algo que mis alumnos de farmacia saben bien, y de medicina. Hay una guerra todos los días. Para luchar contra otras tribus de ADN que pretenden invadirnos, por ejemplo las bacterias, los virus, pues este sistema
utiliza moléculas de detección de información. Son información que evidentemente los enemigos tienen. Detectan esa información el sistema inmune. Y de acuerdo a esa información que han detectado, el sistema inmune toma decisiones y determina el curso de acción que debe seguir para detener esa invasión. Entonces, la guerra que no... A ver, no somos conscientes de esa guerra, pero esa guerra está todos los días, y ahora mencionaré más adelante otro ejemplo de guerra que es bastante impresionante, que efectivamente existe. Entonces, hubo un pecado de guerra, que se llama el pecado original de la guerra, pecado que sabemos hoy se cree, además en esto hay muchos campos que funcionan sobre este asunto, que están investigando. Uno de ellos es incluso la simulación de la evolución por ordenador. La informática tiene que ver con esto, y hoy se cree que desde el origen de los primeros sistemas vivos surgieron sistemas moleculares parásitos, o sea, sistemas que se van a aprovechar de los demás. Estos sistemas son más sencillos que los sistemas autónomos, se aprovechan de ellos, y por tanto los sistemas autónomos deben defenderse, porque si no, los recursos les van a robar los recursos, no van a poder reproducirse ellos. Tal vez la primera guerra entre un organismo y un parásito fue la guerra entre las primitivas bacterias y los bacteriófagos, que son virus que, como su nombre indica, se comen a las bacterias. Bueno, esta guerra continúa hoy. De hecho, estudios muy recientes indican que el 20% de las bacterias que viven en los océanos son eliminadas todos los días por los bacteriófagos que viven allí. Si cogiéramos los bacteriófagos de los océanos y los pusiéramos uno en línea, o sea, uno detrás de otro en línea recta, llegarían más allá de la galaxia de Andrómeda, que está a 2,3 millones de años luz. Esa es la cantidad de bacteriófagos que hay en los océanos de la Tierra, y la guerra feroz que está sucediendo todos los días. Entonces, ¿qué hacen los bacteriófagos? Introducen su ADN en las bacterias y utilizan su información, es decir, la que tiene el ADN, para reproducirse en su interior, y las matan. Entonces, claro, las bacterias no tuvieron más remedio que defenderse, y desarrollaron sistemas de defensa que no podían ser otra manera que moleculares. Obviamente estamos hablando de una guerra a nivel molecular. Y una de las cosas que desarrollaron las bacterias fue defenderse de la única manera posible, impidiendo que los bacteriófagos utilizaran la información que es obviamente necesaria para que esas moléculas, que son un bacteriófago, se reproduzcan, ¿no? Un virus es prácticamente un conjunto de moléculas. Entonces desarrollan esos sistemas moleculares de defensa. El más importante es el de los enzimas de restricción, que se emplean ahora enormemente en biología molecular y que han permitido el análisis del ADN, clonar genes, en fin, un montón de aplicaciones, y que provienen de un sistema primitivo de defensa bacteriana, ¿de acuerdo? Sin esa guerra de información no existiría esto. ¿Qué hacen esos enzimas? Ahora lo vamos a ver. Cortan el ADN en secuencias de letras concretas, es decir, buscan una secuencia de letras y cuando la encuentran, cortan el ADN y lo inactivan. Destruyen la información cortando el ADN, ¿vale? Entonces, este ADN, el ADN bacteriano, es protegido de sus propios enzimas mediante modificaciones químicas. Volvemos a la química. La bacteria protege su propio ADN, ese sería el ADN de la bacteria, le pone una modificación química, un grupo metilo. De esta manera, la propia bacteria produce esa enzima, el enzima va a destruir el ADN del virus que le inyecta el ADN a la bacteria, pero no va a destruir el propio ADN de la bacteria porque está protegido por esta modificación química. Entonces, esto era un sistema de defensa, en principio, primitivo, que iba contra todos los bacteriófagos en general. Digamos que sería una especie de, para los que han estudiado inmunología, inmunidad innata de las bacterias, contra un montón de bichos, ¿no? Vamos a cortar el ADN de cualquier bacteriófago que entre. Es evidentemente mejor luchar de manera específica contra individuos, o sea, contra enemigos concretos. Bueno, pero antes de eso, vamos a ver cómo funciona una enzima de restricción. Aquí tenéis un trozo de ADN, esto es un plásmido, es un ADN circular. Vamos a ver si el vídeo funciona. Y vamos a ver, aquí se está moviendo en solución, y va a llegar una enzima de restricción que va a encontrar el ADN. Aquí veis cómo está vibrando ese ADN, la doble hélice, perfectamente, y aquí llega la enzima de restricción, y se pega a la doble hélice. Entonces ahora empieza a buscar la secuencia, da vueltas por la hélice, y empieza a buscar la secuencia que va a cortar. Va dando vueltas hasta que la encuentra, y la corta, deja el ADN inactivado. Bueno, hay otra serie de enzimas que son capaces de ligar el ADN, es decir, de repararlo, se llaman ligasas.
Y esto permite meter un trozo de ADN distinto, la ligasa llega y junta una de las hebras y pum, junta la otra hebra. Y el ADN es reparado de esta manera. Y aquí tenemos un trozo de ADN que se ha metido en ese plásmido debido a esa enzima de restricción con las ligasas. ¿De acuerdo? Bueno, este sistema, insisto, muy utilizado en biología molecular y en los laboratorios de todo el mundo, bueno, se utiliza todos los días, pues es un sistema de defensa bacteriano. Pero, como he dicho antes, es más eficaz atacar a enemigos concretos con armas específicas. Es decir, desarrollar una herramienta, una arma de defensa que va a atacar a algo concreto. Es decir, a un enemigo que sé que me va a atacar y contra ese desarrollo una defensa específica. Entonces, las bacterias y las arqueas, que son también microorganismos primitivos, no se contentaron con defenderse de manera indiscriminada contra los fagos o contra los bacteriófagos, sino que, bueno, claro, ¿por qué? Porque podían mutar, podían cambiar esos sitios del ADN donde el enzima cortaba, y al mutar el enzima ya no puede cortar, con lo cual ya no sirve de nada ese sistema de defensa. Entonces era mejor utilizar la propia información del enemigo, algo que hace ahora el sistema inmune, como he dicho antes. La propia información del enemigo es utilizada en su contra. Es una información que no puede mutar tan fácilmente, porque esa información la necesita para sobrevivir. Entonces, si yo bloqueo la información que el enemigo necesita para sobrevivir, él no la puede mutar, porque si la muta, no puede atacarme. Con lo cual, esa es la mejor blanco, la mejor diana, digamos, de la defensa. Entonces surge así este servicio de inteligencia del que yo hablaba antes, un servicio de inteligencia molecular bacteriano, que es un sistema de robo y almacenamiento de la información enemiga que se ha denominado CRISPR, que en mi mejor inglés, se llamará Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o también conocido por Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que es mucho más común. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un grupo, cluster es un grupo de repeticiones palindrómicas. Palindrómico quiere decir capicúa, por tanto, las letras son, pues por ejemplo, si son AAA, TTT, eso sería un palíndromo, ¿no? O sea, algo que es capicúa, que por la otra hebra tendrá la misma secuencia, que están interespaciados regularmente y que son cortos. Esto es verdad, es decir, si tú miras la estructura de lo que pasa, es verdad, pero bueno, no tiene sentido desde el punto de vista de qué es esto, ¿no? O sea, ¿para qué funciona esto? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, pues ¿para qué sirve? Lo voy a intentar explicar en esta diapositiva animada, que es la estructura del CRISPR bacteriano, que es un sistema de defensa contra bacteriófagos, pero concreto, es decir, contra bacteriófagos que van a atacar a la bacteria, pero que son unos de una especie determinada. Aquí tenemos el bacteriófago que se pega a la membrana de la bacteria, inyecta el ADN, esto es la primera infección, este ADN va a intentar tomar control de toda la maquinaria bacteriana para producir las proteínas que el virus necesita. A veces esto falla y el bacteriófago, aunque infecta la bacteria, mete la información, pero algo pasa y esa información no se traduce finalmente en más virus. Entonces la bacteria ha desarrollado un sistema, el ADN intenta, ya digo, tomar el control, un sistema que es el sistema Cas, que está formado por una serie de enzimas. Esta enzima, la Cas, se pega al ADN del virus y le va a robar un trocito de ese ADN del virus, lo va a robar y lo va a capturar y lo va a almacenar en el genoma de la bacteria, y esto es lo que es el genoma de la bacteria. Lo va a almacenar en un sitio del genoma especial que tiene la bacteria, que está formado por varios genes Cas, que están aquí, un gen que se llama el TRAC-ARN, que luego veremos para qué vale, y luego aquí está lo que es el CRISPR, los espaciadores víricos capturados. Esos cuadritos que están ahí son secuencias repetidas, o sea, tienen las mismas letras, una y otra vez. Entre medio está esos cuadritos, que son el ADN que la bacteria ha robado al virus. Cada cuadrito tiene un color distinto porque supone un ADN diferente que a lo largo de la evolución de las bacterias, en esa guerra que llevan las bacterias y los virus durante millones y millones de años, han ido acumulando las bacterias en una especie de estantería de ADN, en donde organizo la información que voy robando, ¿de acuerdo? Y la tengo disponible para, si me hace falta, utilizarla contra el enemigo. Entonces ese sería el primer paso: robo la información del enemigo y la almaceno y me la guardo.
Siguiente paso, la transcribo, o sea, genero una ARN con esta información. Es lo que hacemos en las células normalmente, el ADN no sirve, hay que hacer una ARN. Este ARN, que está aquí, ¿vale?, transcribe toda la información que ha robado la bacteria, y entonces hay otro gen, otra enzima de este complejo de genes Cas que procesa este ADN, este ARN, y lo corta en trocitos. Cada uno contiene en el centro la información que la bacteria ha ido robando a los bacteriófagos. Junto con los TRAC, el ARN, aparece ahora otra enzima de este complejo de genes que va a unir uno de ellos, bueno, los va a unir todos, junto con el TRAC-cRNA, y esto va a formar un complejo. Este complejo es un complejo activo que cuando llega al fago, otro fago que el mismo que he infectado antes, y me vuelve a infectar, y el ADN entra en la bacteria e intenta tomar el control de nuevo, resulta que ahora este complejo que se ha formado, por el TRAC-ARN, ¿verdad?, y el ARN que ha robado la bacteria, se me pega este ADN del fago, me lo corta, me lo inactiva. Luego es una manera de cortar el ADN, igual que las enzimas de restricción, pero en una secuencia de ADN que es la que el fago tiene. Por tanto, no me va a cortar la secuencia de los fagos, solamente me va a luchar contra ese fago. Bueno, este sistema CRISPR-Cas9, es el que se ha utilizado, ahora se ha modificado por investigadores. Esto es muy reciente, porque creo que se empezó a hacer toda la modificación para el 2011-2012, o sea, esto es un avance de esta década solamente, y se ha podido modificar, luego lo veremos mejor cómo, de manera que tenemos solo dos componentes del sistema, una proteína, que es la proteína Cas9, y un RNA, que se llama el RNA guía. Bueno, vamos a ver qué es esto. La proteína Cas9 es una enzima, que es el que va a cortar el ADN, que está formado por dos cosas: un dominio de unión al RNA, es decir, una zona que une el ARN guía, que tiene una secuencia complementaria al ADN, y tiene dos sitios de corte que van a cortar al ADN, lo va a romper en dos, igual que hemos visto antes en la enzima de restricción, lo corta. ¿De acuerdo? Entonces, los investigadores han modificado la proteína de manera que en lugar de que funcione en bacterias, puede funcionar ahora en las células eucariotas, en las nuestras. Pero no es lo mismo una bacteria que una célula de nuestro cuerpo o de un ratón, ¿verdad? Entonces hay que modificarlo. Y también han modificado el ARN de manera que han combinado este cRNA con el TRAC-cRNA y han hecho un solo RNA guía, que es una molécula de ARN que se pegará a la enzima Cas9 y que me dará el complejo activo que he mencionado antes, ¿vale? Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva para qué vale esto. A ver, el sistema no sería útil si una vez que el ADN ha sido cortado no puede ser reparado. La idea es que si tengo que editar el ADN, esto es como cortar y pegar. O sea, si corto en el procesador de textos, corto una información y la quito y no reparo, me queda un texto ilegible. Realmente eso es lo que quieren hacer las bacterias. Nosotros no queremos hacer eso. De hecho, las células eucariotas, a lo largo de la evolución, han desarrollado sistemas de reparación del ADN, porque tenemos, 3.000 billones de bases, es una resta enorme, ese ADN que se rompe, que se enreda, que, en fin, hay varios problemas ahí, con lo cual hacen falta enzimas para repararlo, para desenredarlo incluso. Entonces, hay dos vías de reparación del ADN roto. Cuando la Cas9 llega con su ARN y encuentra un ADN, por ejemplo, mutado, que tiene aquí un puntito negro, no sé si se ve muy bien, y la nucleasa va y se mueve y encuentra la secuencia idéntica, y ahora me va a cortar el ADN, ¿vale? Cuando me lo corta, tengo dos posibilidades de reparación. La primera es la vía de reparación no homóloga. Vamos a ver, la célula se va a morir si tiene un ADN roto, se puede morir si tiene un cromosoma roto, no va a funcionar. Entonces, si no tengo información para repararlo, lo que hago es pegarlo como sea, como pueda. Lo pego, pongo nucleótidos, es decir, letras al azar, pero lo pego. Y tengo un ADN que a lo mejor me funciona, o a lo mejor no. Esa es una vía de reparación. Esto me permite, en general, meter mutaciones en el gen que lo van a inactivar. En general, lo que hace es inactivar el gen. Pero tengo otra vía,
Estas son las mutaciones que aparecen. Tengo otra vía que cuando el ADN es cortado por esta enzima, si tengo un ADN homólogo, pero que en este caso tiene la secuencia de nucleótidos, la secuencia de letras, la he corregido, es decir, este ADN estaba mutado, pero este ya no está mutado, este ADN, que tiene esa información genética, digamos, correcta, esa información va a ser utilizada por el sistema de reparación para integrar este ADN en la rotura y me va a reparar el ADN. Es decir, puedo así reparar un gen que tengo defectuoso, lo puedo reparar por uno sano. Por ejemplo, puedo tener un gen que me genera una enfermedad y podría repararlo de esta manera con una variante sana y curar así una enfermedad. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, en una célula madre. ¿De acuerdo? Bueno, estas son, digamos, las posibilidades o las primeras posibilidades que nos ofrece el sistema de CRISPR-Cas9, pero hay más y he generado un vídeo. Bueno, este vídeo lo he sacado de YouTube, pero luego lo he puesto yo con mi propia voz, he puesto mi animación musical, etcétera, donde además de explicar lo que acabo de explicar, aparecen también nuevas posibilidades que nos dan una idea del potencial que tiene esta tecnología para modificar el genoma, ¿vale? A ver si esto funciona. El sistema CRISPR-Cas9 es una herramienta para cortar el ADN en sitios específicos. La técnica ha revolucionado la edición de genes, pero los científicos siempre están explorando nuevas posibilidades. ¿Qué más es posible hacer con CRISPR? Desde su descubrimiento como un sistema inmune bacteriano, CRISPR-Cas9 ha sido convertido en una poderosa herramienta para la investigación genómica. Está formado por dos componentes, una proteína que corta el ADN y una molécula de ARN, conocida como ARN guía. Juntas forman un complejo que puede identificar y cortar secciones específicas del ADN. En primer lugar, Cas9 debe localizar y unirse a una secuencia específica del genoma llamada PAM. Una vez hallado un PAM, el ARN guía desenrolla parte de la doble hélice. La secuencia del ARN guía está diseñada para encontrar una secuencia complementaria específica en el ADN. Cuando la secuencia es encontrada, Cas9 puede cortar el ADN. Cada región nucleasa de Cas9 corta una de las hebras. Aunque la célula tiene una maquinaria de reparación, esta comete errores y con frecuencia introduce mutaciones que inactivan al gen. Esto convierte a CRISPR en una excelente herramienta para inactivar genes. Pero romper la doble hélice no es todo lo que CRISPR permite hacer. Algunos investigadores han inactivado una o las dos regiones nucleasa y fusionado nuevos enzimas a Cas9. Cas9 puede ser así usado para transportar estos enzimas a regiones específicas del genoma. En un ejemplo, Cas9 está fusionado a una enzima que muta bases específicas del ADN. Así se puede sustituir la citosina con timina. Esta forma precisa de edición genómica permite sustituir una versión defectuosa de un gen por la versión sana, o introducir un codón stop en un sitio específico. Pero esto no es todo. Algunos laboratorios han modificado CRISPR para actuar sobre la transcripción génica. Esto lo consiguen inactivando Cas9 por completo, de manera que no puede cortar el ADN. Activadores de la transcripción son añadidos a Cas9 por fusión directa o mediante puentes peptídicos. Otra posibilidad es que los activadores sean capturados por el propio ARN guía. Estos activadores reclutan a los componentes de la maquinaria de transcripción, lo que resulta en la activación de la transcripción de un gen concreto. El mismo principio se utiliza para silenciar genes. Ciertas proteínas pueden reclutar factores que bloquean físicamente al gen. Una idea más innovadora es unir proteínas fluorescentes a Cas9.
Esto permite averiguar dónde se encuentran secuencias específicas del genoma en la célula, lo que posibilita determinar la estructura tridimensional del genoma o pintar cromosomas y seguir su posición en el núcleo. CRISPR ha revolucionado la investigación, pero estas nuevas ideas muestran que lo que se ha conseguido hasta ahora es solo la punta del iceberg del potencial de CRISPR. Sea como sea, la revolución CRISPR dista mucho de haberse completado. Bueno, muchas gracias. El vídeo no lo he hecho yo, es un vídeo que está en internet, lo ha hecho la compañía Nature. Lo que sí que he hecho yo ha sido ponerle mi voz, como es obvio, y efectivamente la música y demás, darle un... Bueno, esto viene gracias a la divulgación que hago con los podcasts, que puesto que he aprendido esa tecnología, pues la he empleado aquí también. Bueno, ya habéis visto un poquito entonces cómo va esto, las posibilidades que tiene, qué nos depara el futuro con CRISPR, que esto es algo que nos parece más interesante, porque al fin y al cabo todas estas cosas, a ver, están financiadas con dinero, en muchos casos público, y ese dinero, bueno, tú dirás, bueno, eso lo han hecho en Estados Unidos, no tengo nada que ver. Bueno, vamos a ver, sí tienes algo que ver, aunque sea indirecto o indirectamente, porque los americanos te han vendido cosas, hay comercio, hay no sé qué, es decir, hay una actividad económica internacional que está apoyando la actividad científica, y ahora nosotros vamos a sufrir o a beneficiarnos de esa actividad científica, tendremos algo que decir. O sea, somos en realidad los que hacemos posible todas estas cosas. Si no fuera por el trabajo de la gente, esto sería imposible. Entonces, bueno, hay que estar informado para ver qué posibilidades da esto, ¿no? Entonces, una de las cosas es, evidentemente, que CRISPR va a acelerar la adquisición de conocimiento biomolecular. Vamos a conocer mejor, más rápidamente, cómo funcionan las células, qué función tienen los genes. Es un conocimiento que vamos a poder aplicar a modificar, obviamente, las células y los organismos en el futuro. Luego, ya de entrada, es una palanca para generar más conocimiento. Por supuesto que va a abordar, o va a permitir abordar estrategias de reparación del ADN en células madre. Aquí ya entramos en las posibles actividad terapéutica o aplicación terapéutica. Tengo una enfermedad debido a una mutación, a un gen, puedo ir a una célula madre, por ejemplo, de la médula ósea, que es quizás la más sencilla, modificarle el gen con esta tecnología y meterla. Puedo modificar un embrión y cambiar un gen y curar a ese embrión o evitar que tenga una mutación. ¿Va a permitir CRISPR posiblemente extinguir especies dañinas? Hablábamos antes del mosquito, hablaba antes la compañera, la ponente anterior, María José, de que el mosquito se había extinguido y que comunicaba la dengue. Bueno, podemos hacer un insecticida específico no de los insectos, sino de ese mosquito. Es decir, modificando esto, podríamos pensar en que habría un ADN, un ARN, que podría matar a ese mosquito solo, dejando todos los demás mosquitos y los demás insectos sin tocar, porque el insecticida sería específico de su genoma. Va a permitir acelerar la mejora genética de los organismos. Queremos tener una vaca lechera que dé más leche, queremos tener un pollo que tenga en lugar de 2 patas 4 para no pelearnos por el muslo en la comida, cosas así. Bueno, es posible que esto lo permita. Por supuesto que puede permitir la mejora genética, o puede permitirlo, del ser humano. La cuestión es, ¿lo va a permitir el ser humano? Y aquí tenéis, bueno, lo que pienso, algo para el debate, ¿no? Algo para que efectivamente, enfrente de una cerveza, con gente leída, como decía también María José, pues debatáis este tipo de cosas. La vida está hoy en nuestras manos. Y esto que aparece aquí es la portada de una revista ya de unos años, donde se muestra aquí un niño pequeño que ha podido ser editado o mejorado para ser un gran corredor, tener el oído perfecto, va a tener la tonalidad perfecta, no va a ser calvo nunca, va a tener un cociente intelectual muy importante, muy alto, además no va a tener riesgo de Alzheimer, no va a tener riesgo de cáncer de ningún tipo en general, no va a tener riesgo de ictus, va a tener una visión perfecta y cualquier otra cosa que podáis desear en vuestro hijo o nieto, ¿verdad? Y la pregunta a veces es, ¿esto ahora nos parece qué?
poco ético, pero dentro de unos, no sé, 100, 200, 300 años, las cosas han ido cambiando. Lo que era ético hace 300 años no lo es ahora o viceversa, y a lo mejor puede ser no ético no modificar a nuestro hijo para que tenga las mejores posibilidades, porque si no lo modifico, ya hay películas y libros sobre este tema de ciencia ficción. Bueno, y ahí lo dejo, ¿no? O sea, ahí dejo la pregunta. Con la pregunta, ¿hemos ganado la guerra? Esa guerra de información, ¿la tenemos ya ganada o en realidad la estamos perdiendo con tanta tecnología? Bueno, eso es lo que dejo para el debate. Sí, muchas gracias, Jorge. Con esta conclusión que estabas hablando del superhombre me estaba ocurriendo que puede llegar a ocurrir que ocurra una paradoja de que diga, mira qué persona más sana que tiene cáncer, ¿no? En el futuro, digo, posiblemente ocurra algo así, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Te lo pones así y hablas alto, porfa. Que si hasta que en humanos todavía no se No te oigo. En humanos todavía no se ha aplicado la tecnología CRISPR, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué organismos ha sido aplicada? ¿En qué organismos ha sido aplicada? Bueno, desde luego en los organismos de laboratorio ha sido aplicada en ratones. Ya hay ratones transgénicos, hablábamos antes de los transgénicos, evidentemente esto va a facilitar la generación de esos organismos transgénicos. En ratones se ha hecho, creo que se han utilizado también, no sé si en algún mono, y un grupo de investigadores chinos, los chinos se atreven con todo, ha modificado también un embrión humano. Por supuesto que el embrión humano obviamente ha sido llevado a término, ¿verdad? No ha nacido nadie así. Los ratones sí que nacen, es decir, sí ya se han generado ratones que han sido generados de esta manera, con esta tecnología, pero vamos, es posible que efectivamente cualquier organismo que queramos, cualquier animal, desde luego, con la tecnología que tenemos de manipulación de animales y también de plantas, pues esta tecnología pueda ser utilizada para modificar cualquier gen, pero no solo un gen, sino un conjunto de genes. Pero ahora mismo no sabemos, podemos pensar que hay un gen para que ese niño, de aquí, sea un buen corredor. Normalmente no es un gen solo. Normalmente hay, qué sé yo, de hecho hay 100 y pico genes que se han caracterizado ya como genes que intervienen en la capacidad atlética de las personas. De hecho hay algunos ya estudios de dopaje genético, es decir, los atletas quieren ya meterse genes que les van a mejorar sus capacidades atléticas, ¿no? Estamos llegando a niveles de la tecnología a ese nivel, ¿no? Entonces no sabemos qué conjuntos de genes son, pero cuando sepamos cuáles son, entonces esta tecnología permitirá no solamente modificar uno, sino modificar los necesarios para tener una capacidad concreta. O sea, capacidad intelectual general, vale, pero si yo quiero tener una capacidad concreta, no sé, un oído musical, como decía, o una capacidad de creatividad musical, pero no de otra cosa, a lo mejor es que también se puede potenciar determinadas áreas del cerebro para tener ese tipo de personas, ¿no? Ese tipo de personas ya especializadas en una tarea cognitiva de la que no sabemos ahora, que eso puede ser, ¿verdad? Pero que a lo mejor en el futuro, precisamente gracias a CRISPR, podamos ir investigando y podamos ir averiguando todas esas cosas. O sea que, bueno, el futuro es pues un poco espeluznante, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna mano? ¿Sí? ¿Dos? No ¿se me escucha o no? Sí, vale. Te quería hacer una pregunta porque nos has mostrado cómo se incluyen los fragmentos de fagos dentro del ADN de la bacteria. ¿Existen mecanismos también para eliminar esos fragmentos que se han incorporado? Y lo digo por dos motivos. ¿Para qué? Para eliminar. Para eliminarlos. La bacteria no lo tiene. Lo digo porque por un lado, con el paso de las generaciones, el ADN irá aumentando según vas incluyendo. Sí. Y por otro lado, con las mutaciones, los fragmentos más antiguos serán inviables, se supone una fuente de ADN basura. Claro. Entonces, la bacteria no puede hacer nada. A ver, si la bacteria lo que puede hacer es evidentemente lo que hace cuando tiene un gen que no le sirve para nada. O sea, si una bacteria tiene un gen que no le sirve para nada, normalmente el gen es perdido. Es decir, hay recombinaciones del ADN, la bacteria pierde el gen y no tiene que utilizar energía para reproducir el ADN, para generar ninguna proteína, con lo cual va a competir con ventaja con las bacterias que no lo han perdido y no les sirve para nada. Entonces al final el gen es perdido. Lo que pasa es que si luego viene, digamos, el virus otra vez o el enemigo que sea, las bacterias se intercambian genes entre ellas. O sea, realmente hay una transferencia de genes entre las bacterias
que son muy colaborativas, de hecho las bacterias entre sí, por eso llevan aquí, a ver, pues desde prácticamente la vida nació, ¿no? Las bacterias estuvieron solas en el planeta Tierra más de 2.000 millones de años. O sea, no sé si nos imaginamos lo que es estar solo en el planeta, con los bacteriófagos, eso sí, 2.000 millones de años. Entonces han tenido tiempo de desarrollar estrategias metabólicas todas las que quieras y obviamente de optimizar qué hacen con sus genes, pero lo hacen desde el punto de vista ciego de la evolución y la selección, nada más. Me ha encantado la charla, Jorge. Gracias. Decir que bueno, que CRISPR tiene nombre español. Uno de los fue Francis Mójica, efectivamente. biólogo alicantino. Sí. Sí, bueno, sí, bueno, yo no he mencionado a nadie, porque realmente, como casi todo, la ciencia es una actividad pues colaborativa e internacional, es quizás la actividad, yo diría, pues más colaborativa, en paz y donde menos importa el origen, las creencias, la religión, lo que sea, todo el mundo está colaborando en este desarrollo científico y creo que es algo de lo que el resto de la humanidad, en mi humilde opinión, debería aprender, no de la ciencia, sino de cómo los científicos se organizan. Y efectivamente, uno de los que identificó el sistema inmune bacteriano es un español de la Universidad de Alicante, Francisco Mójica. Lo que pasa que él no parece que estuvo, por lo que he leído, no parece que estuvo involucrado en el desarrollo tecnológico. Es decir, él hizo el desarrollo científico, que es lo que luego permite el desarrollo tecnológico, porque sin investigación básica, esto no nos cansamos de decirlo los científicos, no puede haber investigación aplicada. Si no se sabe que esto existe, no se puede idear una utilidad. Es evidente. Pero bueno, hay gente por ahí que a lo mejor esto no lo entiende todavía. Entonces sí, no he mencionado a ningún científico, pero sí, un español, efectivamente, uno de los que contribuye a este desarrollo es un español. Y además de aquí cerquita. Bueno, una última pregunta por aquí. Hola. La técnica de CRISPR está... A ver, ahora está. La técnica de CRISPR se está usando para edición genética desde hace ya algún tiempo. Unos años, entiendo yo, ¿no? Sí, pero muy pocos, desde el año 2013 o 2014, por ahí, 2013. Y desde entonces no se ha hallado alguna, digamos, no se ha contado con alguna reticencia, alguna contramedida. Me refiero, no se ha contado algún... Sí, pero me refiero algún rechazo a nivel orgánico. ¿Rechazo? Es esta técnica. Siempre ha sido eficiente, efectiva. Sí, es la más efectiva que existe. Esta no es la única técnica de edición genética que se conoce, pero es claramente la más eficaz y la más efectiva con diferencia de las otras. A ver, rechazo por parte de la célula, no. Las células eucariotas simplemente no tienen este sistema. Eso es algo que artificialmente se manipula la célula y la célula simplemente, esa enzima, pues encuentra la secuencia del ADN y corta, y la célula repara el ADN, el daño. Es decir, la célula está recibiendo daño todos los días. Te vas a tomar el sol a la playa y las células de tu piel tienen daño, el ADN se rompe y hay maquinaria de reparación. Cuando el ADN no se puede reparar, la célula normalmente muere. Por eso te pelas, si no te has puesto crema, te pelas porque la célula está muriendo. Entonces la célula lo que hace es simplemente solo interpreta como un daño que le hace una enzima, en este caso en un sitio concreto, y ella va y lo repara. Al repararlo, claro, el daño no es al azar, porque el daño es donde el investigador quiere. Claro, donde quiere el investigador, ahí es donde hace el daño. La célula, al reparar ese daño en ese sitio, va a producir un cambio en la información genética que va normalmente a inactivar el gen o va a modificar ese gen de la manera que el investigador busca. ¿De acuerdo? Entonces esta es la idea. Rechazo, no ha habido rechazo desde ese punto de vista molecular. Desde el punto de vista social, sí que hay investigadores. De hecho, la propia inventora, una de las coinventoras de este sistema, lo que ha hecho ha sido, digamos, emitir o publicar una moratoria para intentar no utilizar esto de manera indiscriminada. A ver, esto no se puede utilizar en un garaje todavía, ¿no? Es decir, me pongo el laboratorio en el garaje, te hace falta un laboratorio profesional. Te hace falta un laboratorio, pero es fácil. A ver, nosotros hemos utilizado esto en la Facultad de Medicina, o sea, en el laboratorio hemos utilizado esto. O sea, no te hace falta ser un gran laboratorio de Estados Unidos con la última tecnología para utilizar esto. Se puede utilizar relativamente con facilidad, ¿de acuerdo? Hay sus problemas, si tiene sus problemas.
Entonces, como es tan fácil de utilizar para la gente que tiene esta técnica, esta tecnología normalmente que maneja el ADN y las células, pues hay una moratoria para intentar, bueno, limitarla solamente a investigación y que no nos pasemos de frenada, porque efectivamente no sabemos a dónde puede llevarnos todo esto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega de unos pequeños presentes a los ponentes. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, María José. Y voy a aprovechar que está Teresa aquí, que fue ponente el primer día y no teníamos los regalos preparados todavía. Y ahora que está, pues se lo voy a dar. Muchas gracias, Teresa. Bueno, muchas gracias a todos los patrocinadores locales, a vosotros, el público, por haber venido aquí. Y ahora, si me permitís un minuto, quiero hacer especial mención al equipo humano que hay detrás de todo esto, porque ellos realmente, aunque han estado detrás, excepto algún caso por ahí que también ha estado delante, son los grandes protagonistas, creo yo, y son los que de verdad se merecen un fuerte aplauso porque esto pueda ser así. Entonces tenemos a Pablo Bermejo Vaya aquí, Pablo. Responsable de comunicación de Pine of Science Albacete. Elena Navarro. Responsable de los patrocinadores locales. Alberto Nájera. Ven aquí, por favor. Responsable de redes sociales, Fran Jareño. Responsable de diseño, Daniel González. Investigador en inteligencia artificial, responsable de la web y de que todo esto ha sido posible que funcionara en tiempo, que funcione todo el aparataje técnico. Al igual que con Jacinto Arias, por favor. Además, Jacinto, mención especial porque también ha sido ponente el primer día de Pine of Science, o sea que mérito doble. Muchísimas gracias a todos vosotros y al público, que al fin y al cabo sois por los que hacemos todo esto y que para que la ciencia llegue a la sociedad y tenga ese valor que creo que se merece. Muchísimas gracias.